que cuando digan paz y seguridad, cuando le estén diciendo no se preocupen, hermanitos, no se preocupen, hermanitos, ustedes no van a pasar la gran tribulación. Ahí les va a venir destrucción repentina, dice. Gloria a Dios. Bien, vamos a ver esto, vamos a continuar. Vamos a continuar con nuestro estudio bíblico. Recuerden que estamos viendo temas cómo estar preparados para la venida del Señor. Tomando en cuenta que no está propuesto correctamente la doctrina del rapto inminente. Otra vez tendré que volver a repetir esto. La doctrina del rapto inminente que dice que cualquier momentito desaparecemos, sin que se cumplan todas las advertencias que Jesús había dicho. ¿Sí? Entonces, verdaderamente tenemos que entender las cosas como Dios nos dice en su palabra y debemos prepararnos. Entonces, este estudio bíblico es para prepararnos para la venida del Señor. Especialmente, seguiré insistiendo, especialmente a los jóvenes. Los que ya estamos un poquito, como quien dice, de salida, ya de pronto Dios tenga misericordia de nosotros y no veamos nada, porque ya nos tocará el momento de partir de este mundo. Pero los jóvenes, es muy probable que vean muchas cosas que están escritas en la palabra del Señor y que están teniendo cumplimiento, ¿no? Hoy mismo ustedes pueden ver el mundo como está. Hoy podemos ver todavía problemas que está teniendo Israel en Medio Oriente, ¿sí? Ya con algunos países que están reclamando, puede formarse coaliciones de países en defensa del uno, en defensa del otro, y puede armarse un verdadero problema mayúsculo en el mundo, ¿cierto? Pero como todavía no es tiempo, pues bien, esperamos en el Señor. Así que, en medio de esto, recuerden lo que se les ha dicho. Mateo 24 están escritas todas las advertencias. Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, Apocalipsis capítulo 1, ¿cierto? Muchos versículos que hay que nos advierten acerca de la venida del Señor. ¿Cómo serán las cosas? Segunda de los Tesalonicenses capítulo 2, desde el versículo 1 al 11, ahí está diciendo claramente la secuencia de las cosas. Pues bien, y obviamente los versículos o citas bíblicas que nos hablan sobre el arrebatamiento de la iglesia a la final trompeta en la venida del Señor. Entonces, Mateo 24, ¿cierto? Todas las advertencias. En Mateo 25 está cómo debemos prepararnos, de qué está hablando en nuestra preparación en las diferentes áreas de nuestra vida. Así, estamos desarrollando la parábola de las 10 vírgenes, ¿cierto? Entonces ya hemos visto que el reino de los cielos, el creyente en Cristo debe conocer a profundidad el reino de los cielos. Porque ¿cuál fue el mandamiento del Señor? Porque así debemos poner, mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. El reino de Dios. ¿Y quién es la justicia de Dios? ¿Quién es la justicia de Dios? Cristo. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Busquen el reino de Dios y al Cristo, ¿no es cierto? A la justicia de Dios. Jesucristo es la justicia de Dios. Busquemos denodadamente, de noche, de día, a mediodía. Entonces es importante que nos habla sobre el reino de Dios, que este reino es semejante a 10 vírgenes, ya hemos visto ese tema también. ¿Cómo es una virgen? ¿Cómo debería ser una iglesia? Tomando en cuenta que el apóstol Pablo dice que quiere presentarnos como una virgen pura a Cristo. Entonces, ¿cómo debe ser esa virgen? Ya hemos hablado, ¿cómo debe ser la iglesia? ¿Sí? Estábamos viendo acerca de la lámpara, ¿sí recuerdan? La lámpara representa a Dios, representa la palabra, representa el mandamiento, representa la enseñanza. Y aquí vamos a complementar un poco más acerca de lo que representa la lámpara. ¿Sí? También representa ¿qué? La lámpara representa a los siervos atentos. Veamos cómo es eso. Lucas 12, del 35 al 40. Por favor, si podemos abrir nuestras Biblias. ¿Ya? Lucas capítulo 12, del verso 35 al 40.
Veamos lo que nos dice la palabra del Señor. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, vemos aquí en esta escritura que nos está hablando de que debemos ser siervos que estamos atentos a la obra del Señor, ¿cierto? Entonces, vemos aquí que la palabra del Señor nos está diciendo que el Señor, el día en que partió, sacó denarios y los dio, ¿no es cierto?, a sus siervos para que pudieran producir, ¿cierto? Y estos siervos deberían estar muy atentos para hacer el trabajo, o siervos atentos y despiertos, ¿cierto? Que debemos estar nosotros esperando la venida del Señor, ¿sí? Entonces, por favor, mis amados hermanos, en Lucas 15 del 8 al 10, ¿alguien puede, por favor, darme buscando y puede leer en voz alta para que se escuche hasta acá adelante, por favor? Supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿No enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y en cuanto la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido. Ya, a ver, ¿para qué cogió esta mujer la lámpara? ¿Para qué la usó? ¿Para buscar qué? Ya, para buscar una dracma. Sí. Esto tipifica, este dracma perdido, tipifica una persona que está perdida y no sabe que está perdida. Pero sin embargo, la iglesia que tiene la lámpara debe ser diligente para buscar lo que está perdido. ¿Sí se acuerdan lo que dijo el Señor? ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor? Vayan y prediquen. Vayan y hagan discípulos. Hay fiesta en el reino de los cielos por un pecador que se arrepiente. Es muy importante. Entonces debemos, por favor, ser esa iglesia diligente para buscar lo que está perdido. Porque esa mujer tenía una lámpara. Y siempre la mujer en la Biblia va a representar la iglesia en el Nuevo Testamento, ¿sí? En el Antiguo Testamento representa el pueblo de Israel y algunas otras cosas más que está explicando. Sin embargo, aquí en este estudio, para que veamos lo que también significa la lámpara, una iglesia diligente para buscar lo que está perdido. Usted y yo debemos ser diligentes para ir a buscar a aquellos que están perdidos, para predicarles la palabra del Señor. Amén. Muy importante, ¿ya? Hechos 28, vamos a leer Hechos capítulo 20, versículo 8. Ahí dice que estaban reunidos, ¿cierto? Los discípulos, dice, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Ahí estaban reunidos un buen número de creyentes. Y estaban estudiando la palabra de Dios. Y ahí es cuando el Eutico se cae del tercer piso porque se duerme, ya cansado, ¿no es cierto?, de oyendo la enseñanza tan larga que siempre daba el apóstol Pablo. Pues bueno, sucedió ahí que murió y fue resucitado. Y mire, qué interesante, ¿no? Le resucita y no es que le manda a descansar. Levántate y sigue escuchando la enseñanza, ven. No te hagas el muerto, no estorbes. O sea, deja que los demás escuchen, ¿sí? ¿De acuerdo? Y aprendan. Entonces, ¿qué representa también la lámpara según Hechos 28? Gente de Dios que se reúne para aprender la palabra de Dios. Y aquí también es otra cosa importante. Gente de Dios que se reúne para aprender la palabra del Señor. Entonces, si como iglesia pasáramos nosotros solo en el canto y a lo mejor en la danza y toda la cosa, ¿cuánto tiempo precioso estaríamos perdiendo en vez de estudiar la palabra de Dios? Lo importante aquí es que la palabra del Señor dice que la gente se reunía para aprender. ¿Sí se acuerdan lo que hacía la iglesia, lo que tenía que hacer la iglesia en Hechos 2:42, cuando dice que los discípulos perseveraban en la doctrina de los apóstoles? O sea, perseveraban, es importante esto, ¿cierto? Entonces mire lo que representan, ¿no es cierto? Siervos atentos, iglesia diligente para buscar lo que está perdido, gente de Dios que se reúne para aprender la palabra.
Muy importante. Apocalipsis 4:5. Vamos a ver. ¿Ya? Entonces, mire todos estos principios. Entonces, ¿qué tenemos que, para esperar al Señor, qué tenemos que hacer? Estar atentos, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Cierto? ¿Qué más? Ser diligentes para buscar lo que está perdido, evangelizando, yendo a discipular, reunirnos para aprender la palabra de Dios. Entonces, si no hay estas prácticas dentro de la iglesia, pues entonces estaríamos no solo perdiendo el tiempo, sino, ¿sí?, estaríamos desperdiciando también la oportunidad de conocer más al Señor. Apocalipsis 4:5 dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Entonces, ¿qué dice aquí? ¿Qué significa también la lámpara? ¿Qué son los 7 espíritus de Dios? La plenitud, ojo, la plenitud espiritual de nuestro Dios, la plenitud del Espíritu. Recuerde, para cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, este versículo tiene su contexto o su respaldo con Isaías capítulo 11, versículos 1 y 2. ¿Sí recuerdan lo que habla ahí? Que ahí estaban los 7 espíritus de Dios y ahí está diciendo qué son esos espíritus de Dios, ¿cierto? Entonces eso es muy importante. Así es que representa también la plenitud del Espíritu Santo en los creyentes. Zacarías 4, 1 al 3 y 14. Veamos, vamos a ver. Entonces, mire, todo está en la Biblia para que nosotros tengamos que aprender. ¿Ya? ¿Ya? Vamos viendo, busque Zacarías capítulo 4, versículos del 1 al 3. Primero vamos a leer y luego vamos a leer el versículo 14 para saber de qué es lo que nos está hablando ahí, ¿cierto? Entonces, muy importante, vamos a ver. Entonces la palabra del Señor nos está diciendo, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas que están encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Para los que estudian la Biblia y tienen alguna inquietud sobre esto, este versículo es del respaldo para los 2 ungidos, por si acaso. Versículo 14, 13 y 14. Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y le dije, Señor mío, no. Y dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. ¿Sí? Entonces, ¿qué representa también la lámpara aquí? Los ungidos. Cristo es la lámpara mayor, el candelabro mayor. ¿Sí ve? Aquí está el candelabro mayor, Cristo el ungido. Pero también la palabra del Señor dice que a nosotros nos ungió ¿con qué? Con Espíritu Santo. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? Entonces los ungidos, esas lámparas, esos ungidos, somos los que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. La pregunta es ¿cuál? Entonces, si todavía no son bautizados con el Espíritu Santo, alguien de aquí de la iglesia, híjole, por ahí está fallando la lámpara, ¿de acuerdo? Entonces miren la enseñanza aquí. Velad y orad para que no entréis de tentación, siervos atentos y despiertos. Iglesia diligente para buscar lo que está perdido. Iglesia que evangeliza, que discipula, mi iglesia misionera. Gente de Dios que se reúne para aprender la palabra de Dios. Que sí, nosotros alabamos, adoramos, damos el tiempo pertinente para el canto, para la adoración, para la alabanza. Amén, gloria a Dios. Pero más nos interesa a nosotros estudiar la palabra de Dios. Es muy importante. La plenitud del Espíritu Santo y los ungidos. Y aquí la pregunta es, dice los ungidos, los consagrados, los que tienen el contacto directo con Dios. O sea, esta figura que nos presenta aquí Zacarías es maravillosa. Pero esto se estudia más a profundidad cuando estudiamos a los 2 ungidos. Ahora estamos viendo lo que representa la lámpara que tenían esas vírgenes que estaban esperando al esposo. Amén. Entonces mire todo lo que más representa la lámpara. Podemos revisarlo un poquito más, ¿cierto?
podemos revisar un poquito más. Si se acuerdan, todo lo que representa la palabra de Dios, la lámpara, la doctrina que habíamos visto, ¿no es cierto? Representa a Dios, según 2 Samuel 22, 29. O sea, una iglesia sin Dios, una iglesia sin lámpara, sencillamente no es iglesia. Según Proverbios 6, 23, representa el mandamiento, la enseñanza y la corrección. O sea, mire, una iglesia sin enseñanza, sin estudio de la palabra de Dios, sin una escuela dominical. O sea, no, pues, o sea, definitivamente estaría terminada la iglesia. No hay iglesia, ¿sí? Según Sofonías 1:12, la lámpara representa la justicia de Dios. Recuerde, Cristo es la justicia de Dios y todo aquello que nosotros podemos entender también, ¿no es cierto?, acerca de la palabra del Señor. También representa la palabra de Dios, según Salmo 119, 105. Según 1 Samuel 3:3, representa el profeta y el sacerdote de Dios. Apocalipsis 1:20 nos deja ver que la iglesia, que la lámpara representa la iglesia. Y en esta iglesia hay siervos atentos, despiertos, que están velando, orando, ¿no es cierto?, esperando al Señor. También es una iglesia diligente para buscar lo que está perdido. Una iglesia sin evangelismo, sin evangelización, sin discipulado. Imagínense, no hay iglesia. Entonces todo esto, todas estas cosas son las que tenemos que hacer para estar siendo preparados para la venida del Señor, ¿sí? Gente que nos reunimos para aprender la palabra de Dios. Todo eso representa la lámpara. La plenitud del Espíritu Santo representa la lámpara. Y los ungidos. O sea, sin el bautismo con Espíritu Santo no hay ese poder en la iglesia. No hay el poder de Dios en la iglesia. Entonces debemos tener clarito el panorama. Y así ves, ya ahora podemos darnos cuenta de lo que representa la lámpara, ¿sí? Entonces, ¿cuántas cosas dejó el Señor Jesucristo escondidas en las parábolas que Él nos dijo? Esto también es importante entender. Entonces, por eso cuando explicó Él la parábola del sembrador, a los discípulos les dijo, si no entienden esta parábola, ¿cómo podrán entender el resto? Hay parábolas que son básicas, pero estas parábolas ya nos dejan una gran enseñanza para que, en este caso, ¿para qué? Para que la iglesia se prepare para la venida del Señor. Capaz de que si nos toca ya los tiempos difíciles, peligrosos, vivir esos últimos años en donde todo se va a ir hacia el tiempo final, pues definitivamente nosotros tengamos la fe suficiente y preparados bien para poder vivir en aquellos tiempos, especialmente a los jóvenes, ¿ya? Entonces dice que, entonces estas vírgenes, ¿qué? 5 eran, ¿qué? Prudentes y 5 eran insensatas. Entonces, ¿qué es la prudencia? La prudencia también tiene que ver con sabiduría. Consiste en discernir y distinguir lo que es bueno o malo para seguirlo o huir de ello, ¿sí? Entonces, características de una persona prudente. La persona prudente es la que se ha habituado a hacer las cosas según la realidad. Podríamos decir que es un sinónimo de sensatez, sentido común o buen sentido para actuar, ¿sí? O sea, sabe reconocer lo bueno y lo malo, ¿cierto? La prudencia es el comportamiento orientado hacia la felicidad, la virtud de actuar de forma justa, adecuada y con moderación. Implica actuar de manera justa y con cautela, respetando la vida y la libertad de los demás. Cosa que a veces no pasa en la iglesia, porque muchas veces el liderazgo de la iglesia somete a esclavitud a la membresía. O hacen esto o se van de la iglesia o les mantienen con miedo, ¿no es cierto? Ahí. Entonces, eso no es correcto. Nosotros debemos esperar que Cristo nos dé siempre la libertad para vivir nuestra vida cristiana con alegría, sirviendo al Señor con nuestro corazón. Entonces, para ver un ejemplo aquí, ¿cierto?, de lo que es la prudencia, hemos escogido este versículo, 1 Samuel 16, 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él. ¡Wow! Si ves las características del hombre prudente, en otras versiones cuando usted le ve dice, sabía lo que necesitaba hablar.
hablaba él lo justo, ¿cierto? Entonces, prudente en sus palabras. No, a pesar de ser un hombre de guerra, ¿verdad? A pesar de ser un hombre valiente, vigoroso, o sea, que como decimos por acá, por Quito, no me digan cuántos son, díganme dónde están y vamos a buscar, ¿cierto? Entonces, aún así este hombre era prudente en sus palabras. En sus palabras, ojo. ¿Dónde se conoce la prudencia de la gente? En las palabras. Exacto. Porque a veces podemos ser imprudentes. Por eso es que nosotros debemos, en la manera mayor posible, debemos aprender un vocabulario que no hable en doble sentido. Eso, básicamente, ¿no es cierto? Entonces, prudente. ¿Ah? En Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Cuándo sabe usted que ha edificado la casa sobre la roca? Cuando ha oído la palabra del Señor Jesucristo y la pone por obra. Es el hombre prudente. Porque como está escrito en Hebreos 5:14, en la versión NBI, dice, ustedes ya debiendo ser maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que otra vez se les enseñe los fundamentos, porque lo que les entra por la una oreja les sale por la otra, dice en NBI. Entonces eso también tenemos que ver claramente de que aquí dice, cualquiera pues que me oye las palabras y las pone por obra, ese es el hombre prudente que edifica la casa, sobre la roca. Entonces, si oímos una enseñanza y ya decimos, Señor, sí, eso es para mí, ¿qué tengo que hacer? Obedecer y empezar a practicar esa palabra que me ha sido dada. ¿Sí? Uno de los versículos del libro de Proverbios que me fascina, dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio. En otra versión dice, el que cierra sus labios es entendido. Esto no implica de que voy a vivir como mudo todo el tiempo, no. Implica de que cuando es necesario callar, se lo debe hacer. Porque muchas veces uno es atacado, cualquiera de ustedes, nosotros somos atacados hasta injustamente y da ganas de devolver. Da ganas de decir también, pero no. Yo alguna vez le dije a alguien que conversamos y bueno, me dijo algunas cosas y yo lo que le respondí era lo siguiente. Dije, verá, a esa persona le respondí lo siguiente, verá, si yo dijera todo lo que sé y todo lo que me han dicho a mí, haz de Troya. Mejor vea, me quedo callado. Esa es la prudencia. Porque se nos puede escapar algo y una vez que se le escapó la palabra es como que regó el agua, ¿cierto? Recójale. Ya no hay cómo, ¿cierto? Entonces es muy importante. Así es que el que cierra sus labios es entendido también. Todo eso es prudencia. Ahora, el insensato, recuerde la prudencia, dice que eran prudentes. Las 5 eran prudentes. Tomaban precaución, preveían las cosas. Pero acá las otras dice que eran ¿qué? Insensatas. ¿Qué es insensato? Necio, falto de sentido o razón, tupido, cabeciduro. Este es el concepto, verá. Si no, ir a ver en el diccionario. Esto es insensato. Persona que no tiene sensatez, que muestra imprudencia e inmadurez en sus actos. Esta palabra hace referencia a la ausencia de sensatez, es decir, de buen juicio, prudencia o sabiduría. El insensato es muy imprudente. Y a veces se le van más. Entonces aquí ya vemos, ya con estas palabras, ya sabemos. Otra vez, no dice que, entonces, de aquí no abro la boca ni para respirar, no voy a conversar con nadie. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que siempre debemos abrir nuestra boca para edificar a la gente, para bendecir, para predicar la palabra. Vea, los que predicamos el Evangelio no tenemos tiempo de decir
está haciendo frío, está haciendo calor. No, hay que predicar porque la gente es tan aprisa ahora que nos dan 5 o 10 minutos máximo para predicarles el Evangelio y hay que apresurarse. No desperdiciar ni un segundo de tiempo distrayéndonos del propósito por el cual estamos conversando con la gente para predicarle la palabra del Señor. Entonces, mire este versículo. Primer libro de Samuel 25:25 dice: no haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal. ¿Sí saben quién era Nabal? ¿No saben quién era Nabal? Nabal era, ya dijeron por ahí, ¿cierto? El esposo de Abigail. Y vean lo que significaba ese nombre. No le irán a poner este nombre a ninguno de sus hijos o nietos. Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. O sea, el nombre Nabal es todo esto. Necio, falto de sentido, razón, tupido, cabeciduro, personas insensatas, ya eso es Nabal. Ahora, claro, si alguien hay insensato o imprudente, será ya no Nabal de nombre, sino de sobrenombre. ¿Sí? Entonces, así es, se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahí está Abigail. Abigail era una mujer muy sabia, que corrió a disculpar o a que se borre el error del marido. Leerá por favor esa parte de Abigail. Así debería ser la esposa. Salvarle al marido. No es que a veces nos metemos en problemas. Por favor, hermanos, es muy importante. ¿Sí? Entonces entender. Ya ve, entonces las vírgenes prudentes, sí, tomaban precaución en todo. Eran prudentes al hablar, era gente diligente esperar que tenían la lámpara. O sea, todo está en conjunto, ojo. Esas vírgenes prudentes conocían de Dios, sabían quién es Dios, sabían quién es el profeta, sabían quién es el sacerdote, conocían la doctrina, conocían la palabra, les gustaba estudiar la palabra, les gustaba estar en la presencia del Espíritu Santo, les gustaba la adoración, les gustaba todo eso a las prudentes. Miren, los que estamos de aquí, gente prudente. La gente que viene el domingo y la gente de la iglesia, sabe que hay estudio bíblico el día martes. Pero no vienen. Si empezara la gran tribulación, imagínense lo que dirían: hermanito, venga a mi casa para que me enseñe. ¿Qué dice? Ya no hay tiempo, mi hermanito. Ya no hay tiempo. Porque tendríamos que comenzar desde el principio. Imagínense, estamos ante tal necesidad, ya no hay tiempo. Y recuerden lo que dice Amós 8:11, que la gente en el tiempo final ya mismo irán errantes de mar a mar buscando la palabra de Dios y ya no la hallarán. Porque Dios mismo va a despertar un tiempo de hambre y de sed de la palabra. Pero ya no lo van a encontrar. Ahora es el tiempo. Recuerda lo de la hormiga. ¿Cuándo recoge el alimento de la hormiga? En el verano. No espera que llueva. No espere que esté cayendo la nieve, que ya esté el río desbordado, para ese rato salir la hormiga a ver si coge alguna hojita. No, o sea, por eso nos enseña el Señor a través hasta de los animalitos cómo debemos ser nosotros. Yo les dije algún momentito, creo que fue a los jóvenes, o creo que dije a todos ustedes: aproveche el verano. Para mí, ¿cuándo fue el verano? Porque de pronto puede estar ya en primavera o de pronto en el otoño. Espiritualmente hablando, porque verá que hay 4 estaciones. ¿Cuándo fue mi verano? Verá, entré a la iglesia, me convertí a Cristo, entré a la iglesia, leía la Biblia 2, 3 veces por año, me iba al seminario, me iba a buscar esto, me iba a buscar lo otro, capacitación por ahí, por acá, y he seguido leyendo la Biblia, sigo leyendo la Biblia, pero ya no con la misma intensidad. Más o menos por el año 2000, entre el 2015 al 2017, fue bajando mi intensidad de la lectura de la palabra de Dios. Porque la edad ha sabido afectar. Y por más que uno no quiera, está leyendo y empieza a cabecear. Y no sé, todos los que ya tengo el cristianismo,
Hermanos, como la hormiguita, acumulé todo el alimento posible. Ese fue mi verano. Acumulé todo el alimento posible, hermanos, con un promedio de lectura de 2 veces por año la Biblia. En resumen, porque hay años que leí 3, casi hasta 4 veces la Biblia. Ha habido un año que he leído una sola vez. Entonces, en un promedio de como de 2 veces por año la lectura de la Biblia hasta el día de hoy. Entonces, mire, ya más o menos usted puede sacar la conclusión cuántas veces he leído la Biblia en varias versiones. Aproveché el verano. Jóvenes, hermanos que todavía están de 40, 45, de ahí para abajo, aprovechen el tiempo que todavía tienen. Lean. Ya toca el Congreso de Mujeres, vayan al Congreso de Mujeres a aprender. Ya se va a abrir, además para los que ya se graduaron del seminario, ya tienen el título en el seminario, el diploma, ya se va a abrir un seminario teológico y ministerial también para que continúen sus estudios en el mismo concilio. Los que no han tomado el seminario, ya el próximo ciclo vayan. Solo cuesta $1 cada clase. Lo que pasa es que tienen que dar tiempo. Entonces, es importante todo eso, mis amados hermanos. Así que tenemos que ahora que están jóvenes, por eso qué bonita esa alabanza, ¿no? Ahora que soy joven quiero buscarte de corazón. Esa alabanza debe ser algo que está grabado en la mente y en el corazón. Así, sí, Señor, voy a tomar todo lo que pueda en mi verano. O sea, hasta que usted tenga, una vez más, hasta que usted tenga unos 45 años, entre 45 y 50, todavía le durará el verano. Después de eso, vea, ya lucha con su propia edad. Así ha sido. Sí, a mí me toca luchar, créame, me toca luchar. Pero ahí le damos, aprovechando todos los espacios posibles para leer la palabra del Señor. ¿Ven? Entonces, entre la prudencia y la imprudencia, o la sensatez y la insensatez, debemos discernir correctamente para no ser esas personas negligentes que teniendo el tiempo, teniendo la juventud que tienen, no se preparen. ¿Ven? Había una diferencia entre estas 2 vírgenes, ¿cierto? Unas tenían aceite y las otras no. ¿Sí? Unas tenían aceite y las otras no. Mientras las 5 eran dadas a la comodidad, las otras se incomodaban, no les gustaba la vida liviana. Mientras unas decían, hermanito, dará orando, las otras se iban a orar. ¿Ven? Mientras las unas iban a evangelizar, las otras decían, yo la acompaño desde aquí con oración, hermanita. Mientras unas van a las misiones, las otras dicen, pastor, los guaguas de 30 años han de llorar, yo no puedo. ¿Ah? Sí, entonces miren, qué interesante. Entonces, no les gustaba a las prudentes, no les gustaba la vida liviana. Entonces, 5 en la prudencia, una vez más, del comportamiento orientado hacia la felicidad, la virtud de actuar de forma justa, adecuada y con moderación, ¿cierto? Tengo más todavía. Prudente es sinónimo de sensato, equilibrado, ponderado, comedido, moderado, mesurado, sobrio. Ahí están los sinónimos de prudencia, de ser un hombre o una mujer prudente. Sensatos todos ustedes. Amén, gloria a Dios. Amén, digan, sensatos son todos los que están aquí. Están aquí, son sensatos. Amén. Son equilibrados. También han ponderado, vean, su vida y toda la cosa. Pero levante la mano los comedidos. Ahí estamos en problemas. Levante la mano los comedidos. 2. Mesurado, sobrio. Diligentes, ¿no es cierto? Diligentes también tiene que ver con esto de las prudentes. Que presta atención, tiene esmero, rapidez y eficacia en la realización de un trabajo, en el cumplimiento de una obligación o encargo.
Negligentes, que tiene que ver con la imprudencia, descuidado, indiferente, perezoso en el cumplimiento de una obligación. Y sobre todo, la prudencia es obediencia y la imprudencia es desobediencia. Algunos hermanos ya están pensando en su mente, y es que no iba a venir de gana, justo no iba a venir ahora, pero ya me empujaron ha sido para esto, sí. Una vez más, todo lo que Dios le hable, por favor, corrija, ponga empeño, sea diligente, hagamos las cosas. Estamos a tiempo, para eso es el estudio bíblico, para que aprendamos. Ahora, vuelvo a hacer quizá un medio resumen. ¿Si ve todo lo que habla la parábola de las 10 vírgenes? ¿Si ven todos los campos que debemos prepararnos en nuestra preparación espiritual? Recuerde que la parábola de las 10 vírgenes habla de nuestra preparación espiritual para el tiempo final. Los dormidos digan amén. Todos están despiertos, amén, gloria a Dios. Entonces, veamos, las unas tenían aceite y las otras no tenían aceite, ¿cierto? Proverbios 21:20, el aceite en el Nuevo Testamento es un tipo del Espíritu Santo, es decir, tipifica el ministerio del Espíritu. Recuerda que el aceite usaban para ungir a tres, ¿a quién nomás? Para ungir al rey, al sacerdote. Se quedaron en dos. Pero el aceite se usaba. A ver, recuerde cómo le ungió Samuel a David. Fue y le derramó como un galón de aceite. Wow, debe haber quedado mojadito él, ¿no? Qué tremendo. En el aceite. Todo el cuerno le cogió y le derramó. Wow, qué hermoso, ¿no es cierto? ¿Para qué le ungió a David? ¿Para que sea qué? Rey. Luego, el aceite también se usaba, y el aceite le dio como instrucción a Moisés para que prepare el aceite para que le unja a quién, a Aarón y a sus hijos, es decir, al sacerdote. Pero también se ungía con aceite a otro personaje. ¿No? Por eso Jesús, como el ungido, cumplió los tres oficios: rey, sacerdote y profeta. También al profeta. ¿Sí? Entonces, cuando ya ungían a un profeta, también iban y le ponían el aceite, ¿cierto? Dependiendo de su oficio. Por eso Jesús, una vez más, cumple con los tres oficios: rey, sacerdote y profeta. ¿Dónde fue ungido él conforme a la palabra de Dios? Conforme a Hechos 10:38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Dónde sucedió eso? ¿Dónde sucedió? No oigo. Ya en el Jordán, cuando se bautizó. Ahí dice que vino el Espíritu como forma de paloma y una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Wow. Entonces, los que hemos sido bautizados con Espíritu Santo y fuego, ya hemos sido bautizados con Espíritu Santo y fuego, ya estamos ¿qué? Ungidos con el aceite, que hoy ya no es ese aceite, pues ya no hay ese aceite, no es ese aceite. Por eso ungir supuestamente con aceite a gente, para fines que no manda la Biblia, no es correcto. Hoy somos ungidos con el Espíritu Santo. Tenemos que ser bautizados con Espíritu Santo. Usted tiene que ser bautizado con Espíritu Santo. Y ser bautizado con Espíritu Santo, su vida jamás volverá a ser igual. Entonces, qué hermoso. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. A eso dice Proverbios 21:20. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Recuerde, el prudente, la virgen prudente o sabia, tenía que estar ungida con Espíritu Santo. En ese entonces derramaba aceite. Ahorita el Señor está derramando aceite. ¿Cómo está derramando aceite el Señor ahorita? La palabra. La palabra es espíritu y es vida. Por eso aproveche,
Grábese la palabra, busque más de Dios. El ministerio del Espíritu Santo es indispensable en la vida del creyente, más aún para un ministerio fructífero. Por eso Jesús dijo en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros del Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué genial. ¿Cuántos han recibido ese poder ya? Si recibió ese poder, usted anda evangelizando, vea. Usted anda predicando, usted anda sanando, usted anda orando. Ahora mismo, a pesar de estar en la reunión pastoral, por ahí hubo que orar por un niño que ha estado enfermito. Vamos a orar de una vez. Es que esa es la unción del Espíritu, que nos lleva por todo lugar a hacer la obra del Señor. Amén. Entonces, ¿cuántos han recibido ya ese poder? Que andan predicando, andan discipulando, andan sanando a la gente, andan... Levante la mano. Supongamos que en el año 2025, supongamos, verá, que en el año 2025 inicia el tiempo de la gran tribulación. Supongamos. Y la única forma que usted sea protegido por el Señor es que usted hable del Señor con toda la gente que pueda. Ahora es el tiempo de predicar, ahora es el tiempo de practicar. Practique la predicación, no pierdan el tiempo. Por favor, practique. Es predicando, es hablando lo que se va practicando. No pierdan el tiempo por el amor del Señor. Predíquele al cliente, predíquele al amigo, predíquele al que le vende la gasolina, predíquele a la señora que donde entra a comprar una gaseosa, al panadero, sálgale a predicar. Va el panadero de acá, es hermano, pero él nunca dice Dios le bendiga. Yo entro, Dios le bendiga a mi hermano. ¿Y cómo está en la iglesia? ¿Cómo le va, hermano? Está leyendo la Biblia. Y por eso es que cuando ya me ve que entro ahí a la panadería, trata de esconderse mejor. Nos toca hablar, predicar del Señor a la gente, animar para que sigan adelante, ¿cierto? Entonces, por eso una vez más, el ministerio del Espíritu Santo es indispensable en la vida para cumplir con el encargo que Dios nos ha dado de la gran comisión. Recuerde que el Señor dice en su palabra ese versículo famoso que ustedes saben. Primer libro de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, ahí habla de que por lo menos somos sacerdotes. ¿Se acuerda de lo de los 5 ministerios? A unos Dios constituyó, el Señor Jesucristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. 5 ministerios, ungidos por el Espíritu Santo. Entonces, entre nosotros hay profetas, entre nosotros hay evangelistas, entre nosotros hay sacerdotes. Los que venimos a la oración ejercemos nuestro oficio sacerdotal. Sacerdotes. Y la Biblia dice que también somos, en Apocalipsis dice que el Cordero de Dios murió y nos lavó con nuestros pecados para hacernos reyes y sacerdotes. Amén. Para el reino de Dios, para el reino de nuestro Padre Celestial. Y por eso queremos un momentito, ¿sí?, ilustrar un poquito. Aquí está. Sí, en el tabernáculo ya se ejercía eso. Y recuerden, el tabernáculo tipifica a Cristo. Es Dios. ¿Ya? Pero bien, hoy no voy a explicar eso, solamente esto de acá, ¿cierto? Entonces en el tabernáculo ahí estaba el lugar santo, a donde llegan los sacerdotes. ¿Sí? Pero en el tabernáculo había primero el altar de bronce, el lavacro, y de ahí pasaba al lugar santo. Entonces primero hay que pasar por el altar de bronce. Para que usted sea rey y sacerdote tiene que pasar por el altar de bronce. ¿Quién fue sacrificado en el altar de bronce? Jesucristo.
Ahí es donde usted se arrepiente de sus pecados, recibe a Cristo como Señor, como Salvador, ¿cierto? Y luego pasa al lavacro, que sería un tipo de bautismo, pues que tiene que bautizarse. Porque cuando no pasan por el proceso, por el camino que deben pasar, tienen una cara de gente ungida con jugo de limón. ¿Sí? Entonces bien, ahí en el lugar santo, donde se ejerce las funciones sacerdotales, hay tres cosas. La menorá o el candelabro, estábamos viendo, ¿no es cierto? Que eso inclusive tipifica a la iglesia. Mire que ya en el Antiguo Testamento ya estaba ahí en la representación de la iglesia. ¿Por qué dice en Apocalipsis 7:1? Que Jesús andaba en medio de los candeleros. Ahí está el candelero. ¿Y qué representaban los candeleros? La iglesia. O sea, mire, claro, ahí está el pueblo de Dios, todo el ungido, la unción y todo, pero ya está ahí la iglesia en el tabernáculo, en el Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Qué más tenía? El pan de la proposición. ¿Cuál es el pan vivo que descendió del cielo? Jesús. Y Jesús es el verbo de Dios, es la palabra de Dios. Entonces, mire, la palabra de Dios, ¿cierto? Ahí está. Y había el altar del incienso que está al fondo. O sea, mire, ahí ya está puesto con el significado, ¿cierto? A ver, vamos a ver. Dice que había tres cosas: el candelabro, los panes de la proposición y el altar del incienso. ¿Qué representa esto? El Espíritu Santo, la palabra de Dios y la oración. O sea, un creyente sin Espíritu Santo, sin vida de oración, sin la palabra de Dios, está muerto nomás. Está muerto espiritualmente. Entonces por eso se les ruega, se les pide y se les da hasta facilidades para que lean la palabra de Dios. ¿Cuánto estamos leyendo la palabra de Dios? Levante la mano. Estamos leyendo solo 6 capítulos al día nada más. Recuerde que son 3 porciones. Una para la mañana, otra al mediodía y otra en la tarde. Así puede leer. Lea los 2 capítulos, ahorita estamos en Éxodo 3 y 4, ¿cierto? Éxodo 3 y 4 hoy. Lea 2 capítulos de Éxodo 5 y 6 mañana. Mañana en la mañana lea los 2 capítulos de Éxodo. Al mediodía, despuesito de que coma o alguna cosa, lea los 2 salmos. Y más en la tardecita lea los 2 capítulos de Lucas, que ya nos toca. Y ya está. Ha comido 3 veces al día. ¿Se da cuenta? Ahora, claro, hay algunos que nos gusta la sopa, el seco y el postre. O sea, nos pegamos de una todo. Claro. Ahora, hay algunos que comemos completo la comidita. Y en el resto del día ya pasamos leyendo un poco más de otros libros, de otras partes. Ya preparamos de estudio bíblico, etcétera, ¿cierto? Entonces, pero mire, es importante. Entonces, ahí tenemos ya, sí, que la unción sacerdotal tiene que cumplirse. El día de hoy también, por favor, todo hombre, mujer, creyente en Cristo Jesús, que ha sido bautizado, obviamente en agua para arrepentimiento y en Espíritu Santo y fuego, este hombre tiene Espíritu Santo, oración, palabra de Dios. Y ahí está ejerciendo. Entonces, para ejercer su oficio sacerdotal, hermano, hermana, tiene que cumplir estas 3 cosas: palabra de Dios, oración y Espíritu Santo. Pero luego de que ya pasó por aquí, pues, ya pasó por el altar de bronce, ¿no es cierto? El altar de bronce, ya pasó por el lavacro y ya se fue al lugar santo. O sea, es un caminar en Cristo. Es un proceso de madurez. No es que de una ya va a pasar al lugar santo, no. Por favor, hermanos, necesitamos. Por eso les traje esta ilustración. Por eso aquí dice, Juan 7, 37 al 39, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí, beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Quiénes son los que reciben Espíritu Santo? Los que creen en ¿quién? En Jesucristo. O sea, es que es importante. Ahora, será solamente que uno dice, sí, creo, amén, yo sí creo. ¿Será así nomás? No. Como le dijo por ahí a un siervo, si crees de todo corazón,
al carcelero de Filipo, le dijo no. Si crees de todo corazón, esa es la clave. Bien pues. Entonces, ¿de qué forma hay que creer? De todo corazón. Y cuando se cree de todo corazón, se cree con el alma, con la mente, con las fuerzas, ¿sí? Con todo nuestro ser. Amén. Entonces, mire, el aceite, ya sabe lo que representa el aceite. Entonces, usted no puede estar esperando, a ver, Señor, ¿cuándo será el día en que el pastor me diga, vamos a evangelizar, hermanito o hermanita? ¿Cuándo será el día que el pastor me indica y dice, vaya? Vean, los que hemos sido ungidos con el Espíritu Santo, hermanos, no demoramos en predicar al que asoma. Ahora de pronto Dios pone en mi mente decirles esto. Habrá alguien que diga, pastor, yo predicaba antes así, pero yo no sé qué me pasó, ahora ya no. ¿Qué necesita? Orar. Necesita estar más en comunión con Dios. Vamos a terminar hoy la parábola de las 10 vírgenes. El esposo. ¿Quién es el esposo? ¿A quién estaban esperando ellas? ¿Verdad? Las 10 estaban esperando. ¿Sí? ¿A quién esperaban? Al esposo. Porque Isaías 62:5, porque así como un joven se casa con su novia, así Dios te tomará por esposa. Te reconstruirá y serás feliz. Y será feliz contigo como es feliz el marido con su esposa. Aquí, nuestro Dios, Cristo, tipifica al esposo. Ahora, en el Antiguo Testamento probablemente está escrito así como Jehová te tomará ya. Pero en 2 Corintios 11:2 dice, porque el celo que siento por ustedes es un celo que viene de Dios. Yo les he comprometido en casamiento con un solo esposo, Cristo, y quiero presentarlos ante Él puros como una virgen. Si en Isaías capítulo 62, verso 5, habla del Dios que te tomará como esposa, que no está el nombre ahí, en Corintios aparece y dice, es Cristo. ¿Quién es el esposo? ¿Quién viene por segunda vez? ¿Quién viene al final de los tiempos? Qué interesante, qué importante que se vaya viendo. Entonces, mire, ¿a quién estamos esperando? Al Cristo, al esposo, que tipifica el esposo, ¿cierto? Muy bien, ya, eso, ya. Ahí esposo, usted ya tiene claro, ya sabe quién es el esposo, ¿cierto? ¿A quién estamos esperando nosotros? A Cristo. ¿Y qué tenemos que estar nosotros para recibir a Cristo? Preparados, eso, con todos los elementos. Dice que las dos cabecearon, las 10, las prudentes y las insensatas. Dice que cabecearon y las 10 se durmieron. ¿Cierto? Así dice en Mateo 25. Así dice. ¿Por qué no verifica? Va a ser cosa que el pastor le esté mintiendo, vea. Dice el versículo 5, Mateo 25:5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Se durmieron las prudentes? Sí. ¿Se durmieron las imprudentes? Sí. Y en ese lapso, mientras se durmieron, sucedió algo. Todas perdieron el sentido del tiempo. Y lo que les despertó fue el mensaje que ya tienen que empezar a oír la gente. Ya viene el esposo. Ojo. No es solamente, Cristo viene, prepárate. No, el esposo ya llega. Entonces ahí la gente podrá entender mejor, porque es un mensaje. ¿Quién es el esposo? ¿Cómo debemos de esperar el esposo? Entonces son esas cosas. No es simplemente el eslogan o el grito que más parece una barra de un equipo de fútbol. Cristo viene. O sea, aguántese un rato. El esposo viene, eso dice, eso griten. El esposo viene. Y todo lo que estamos viendo, entonces tiene sentido. Si viene el esposo, ¿quién es el esposo? ¿Cómo debo esperarle a él? ¿Cuáles son los elementos que me dejó el Señor en la Escritura para que sean parte de mi equipaje de espera al Señor?
Listo, o sea, cuando vamos a viajar, ¿no? Sí, sí. Cuando va a viajar, y va a viajar unos 2 o 3 días, ¿qué hace? Te lleva equipaje. Eso sí prepara todo, sí. Nosotros también viajamos, tengo que estar revisando hasta el último. Ay, y de repente nos portamos imprudentes, ya que estamos en medio viaje. ¡Ah, el cargador! Me olvidé el cargador del celular. ¿Cierto? Nos pasa, ¿no? Nos pasa. Pero dice que se durmieron. ¿Qué es dormir? ¿Qué significa dormir en la Biblia? Y hay que tener mucho cuidado, especialmente pastor, copastor, líderes de la iglesia. Debemos tener cuidado con esto del sueño, con esto de dormir. ¿Qué es dormir? ¿Es peligro inminente? ¿Se acuerda lo que dijo el apóstol Pablo en Efesios 5:14? Despiértate. O sea, habrá dicho el apóstol Pablo, como cuando leemos la Biblia, despiértate, dormido estás. Fíjense que así habrá dicho el apóstol Pablo. Despiértate tú que duermes. Levántate de entre los muertos y la luz de Cristo te alumbrará. Ese es otro mensaje, es un grito desesperado que debemos ahora elevar la iglesia. Despiértate, iglesia, empieza a estudiar la palabra, métete con el Señor seriamente. Ya no es tiempo de estar bailando, ya no es tiempo de estar dándose contra el suelo. Ahora es tiempo de recoger el grano, de llenarse de la palabra, de vivir en oración, de vivir velando, de vivir orando, de vivir fiel al Señor, fiel a la doctrina, fiel a la palabra, recogiendo todo aquello que el Señor quiere que tengamos como equipaje. El peligro, dormir significa peligro inminente. Proverbios 10:5, vea lo que dice. A ver, veamos qué dice, por favor. Lea 5 minutos para culminar. Que Dios nos ayude a culminar esto de las 10 vírgenes. Que de todas maneras está haciendo un estudio no tan profundo. El que recoge en el verano es hombre prudente. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Mire, hoy es un tiempo de siega. Recoja el grano, recoja la palabra, recoja, anote, apunte, vaya a la casa, vuelve a revisar lo que copió. Uno de los secretos que yo le enseño de lo que me pasó a mí. Yo copiaba y como se copia rapidito, a veces se copia con letra chueca, yo iba a pasar a limpio en la casa. Y mientras yo pasaba limpio en la casa, ya, este otro versículo, ya venía otro versículo a la mente, ya leía la Biblia, ya iba relacionando. Y así han salido los estudios bíblicos que tenemos ahora, mis amados hermanos, de los que ustedes se benefician y son bendecidos. Y se beneficiarán igual la gente que ahora nos escuche. Entonces el dormilón trae vergüenza. Wow. Pero el prudente, ¿qué hace? Recoge en el verano. Pero hay un peligro tremendo. En Mateo 13:25 vamos a leer. ¿Qué pasó? Esto es impresionante. Por eso nuestro llamado a los hermanos que Dios ha llamado a servir, nuestro llamado a los hermanos líderes de las iglesias, guías espirituales, maestros de escuela dominical, etcétera. Por favor, aquí hay un peligro grandísimo que debemos nosotros estar pendientes sobre esto. Vea lo que dice, vamos a leer 24, 25 y tal vez 26 dice. Les refirió otra parábola el Señor Jesús diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Qué tipo de semilla sembró? Buena. Pero mientras dormían, ¿quiénes dormían? Los hombres, los trabajadores, los siervos. Mientras dormían, verá que está hablando del reino de los cielos, verá que está hablando de la iglesia. Mientras dormía el pastor, mientras dormía el copastor, mientras dormía la misionera, mientras dormían los machitos de escuela dominical, mientras se dedicaron a dormir, los jefes de los ujieres y todo, se dedicaron a dormir. ¿Qué pasó?
El enemigo, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Vea, el diablo siempre deja haciendo la maldad y se va. ¿Por qué se va? Porque él no permanece. Porque él tiene que ir a molestar en otro lado. ¿Qué deja haciendo la maldad? Ya deja sembrando pecado, ya deja sembrando en algo, ya deja sembrando, a lo menos donde hay iglesias que viven solo en discordias, en divisiones, peleando. Ya les deja ahí dañando el corazón, ya después solitos se bastan, ya no hay necesidad. A lo que regrese el diablo, les ve hecho un desastre ahí, mejor sale asustado y dice, mejor me voy porque me vayan a dañar a mí más. O sea, porque ya está incendiado todo. Entonces mire, cuidado con el sueño espiritual, cuidado dejemos la oración, cuidado dejemos de estar estudiando la palabra, cuidado dejemos de estar en comunión con Dios, cuidado dejemos la evangelización, cuidado dejemos de discipulado, cuidado dejemos de estar estudiando, meditando la palabra de Dios. Hay una bonita alabanza que dice, no basta solo con cantar, no basta solo con decir. Creo que el pastor Marcos Witt mismo creo que canta eso. No es suficiente solo con querer hacer. Es necesario morir. Wow, esa es alabanza bonita. ¿Ya? Entonces, mire qué interesante el sueño. Entonces, cuidado. El dormilón no recoge el alimento en el verano. El peligro de estar dormidos los líderes de las iglesias. El enemigo llega y siembra cizaña. Mateo 26:40. Es que tenemos que leer estos versículos. Mateo 26:40. Era un momento de oración, verá. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? ¿Qué estaban haciendo ahí? ¿A qué les invitó Jesús? A orar, a estar despiertos, a velar. Entonces, ¿qué significa el sueño? Falta de oración. Ojo, por dormir no pueden orar. Falta de oración. Tiene que aplicarse el creyente para la oración. Efesios 5:14, que ya dijimos desde antes, espiritualmente muertos. Cuando está espiritualmente muerto, hay un descuido espiritual. Ya dice, el otro domingo me diré a la iglesia. ¿Sabes cuando voy a la iglesia? El pastor contra mí predica. ¿Y cómo voy a saber que usted viene ese día? Entonces, ya no viene la oración. Los más avanzados ya no llegan ni a la hora de la alabanza, ya llegan a la hora que quieren a la iglesia. Espiritualmente muertos, descuido espiritual. Por ejemplo, mire, el que vino ahora, recibe ese estudio, pero regresa después de 3 semanas, ya se acabó nomás, ya se le acabó, ya no entiende a lo que venga nuevamente, ya no entiende. Sí, ¿de acuerdo? Proverbios 6, 9 al 11, vamos a leer. Proverbios 6. Lo que anhelamos con esto es ayudar a los hermanos. Dice Proverbios 6, 9 al 11. Ahí te hablan, dígale al que está al lado, ahí te hablan. Dígale al que está al lado, ahí te hablan. Dígale, ahí te hablan, ahí te hablan. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormir y cruzar un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Wow. Perezoso, levante la mano para poder empezar a cantarles como le cantan a los niños. Llegas tarde, tortuga, otra vez.
Así cantaba mi nieta la primera. Llegas tarde, tortuga, otra vez. Según esta cita bíblica de Proverbios, se acomodan a las costumbres humanas. Se acomodan a las costumbres humanas. Amén. Si ven que el peligro de estar dormidos en la iglesia, si ven el peligro de estar dormidos espiritualmente, ¿cuántas veces nos habrá cogido el enemigo dormido? ¿Cuántas veces nos habrá cogido? Razón que a veces nos pasan unas cosas y después estamos llorando, clamando al Señor. Es porque se durmió el siervo. Especialmente nosotros los varones que debemos de ejercer nuestro oficio sacerdotal en la casa, en la familia, en la iglesia, entre los amigos del trabajo, etcétera, etcétera. Oficio sacerdotal. ¿Por qué no viene desanimado, pastor? Es que si viene en mi casa, es que usted no está funcionando como sacerdote. Verá, póngase pilas y verá. Una vez que dijo, ya viene el esposo, y se despertaron, dicen que enseguida, ¿qué hicieron? Se dieron la del gato, y alguien debe haber llegado a algún espejito por ahí, y se peinaron medio, se sacudieron, y onto, y las unas onto, y el otro, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ya viene el esposo, ay, y ahora el aceite, no tenemos el aceite, véndanos ustedes un poquito. ¿Cuál fue la respuesta de las prudentes? No, dijo, para que no nos falte ni a nosotras ni a ustedes. No. O sea, va a haber un tiempo importante que aún las prudentes van a ser egoístas por un cumplimiento de la palabra del Señor, para no dejar de hacer lo que cada uno le corresponde. Es que yo no le puedo a usted a mí, y yo a usted no le puedo prestar la fe. La fe tiene que ser suya, mía. No le puedo prestar la devoción a Dios. Usted es el que tiene que hacer su devocional, usted es el que tiene que orar, usted es el que tiene que leer, usted es el que tiene que adorar, usted es el que tiene que creer en el Señor. La oración no le puedo prestar. Eso es lo que no tenían las insensatas. Tenían una vida liviana, por eso es que Cristo viene, amén, ya mañana nos vamos, amén, bailando y pierde de la preparación. No le puedo prestar la oración, no le puedo dar leyendo a usted la palabra de Dios. No puedo yo ser fiel por usted, no, usted tiene que ser fiel a Dios. No le puedo prestar la salvación es individual. No le puedo prestar la comunión con Dios porque la comunión es individual, es una vida de amor, de unión con el Señor. No le puedo prestar la esperanza que hay en Cristo. Cada uno debe tener. No le puedo prestar la comisión que estoy cumpliendo y que usted también tiene que cumplir. No se puede transferir, porque algunas vírgenes a veces, hágame una transferencia del aceite. Capaces son de decir ahora, hágame una transferencia. Y en el Pichincha tengo la cuenta, hágame la transferencia y de una vez le pago. Capaces son de decir, mándeme por WhatsApp. O sea, capaces son. Ahora con tanta tecnología, ¿no? Entonces no le puedo transferir nada. Cada uno tiene según la medida de lo que busca. O sea, les podemos comunicar, vea, hoy le estoy enseñando, pero no le puedo imponer las cosas. Usted tiene que aceptar el yugo, como dice el Señor, tiene que aceptar el yugo y decir, amén, Señor, todo esto es lo que tengo que hacer. Perdóname, Señor, si no lo he hecho. O si me he vuelto vago, me he vuelto perezoso. Quedó como el cementerio ahorita. Eso hemos visto. Esto hemos visto. Ahí está el bosquejo para todos los hermanos que están aquí y los que puedan ver a través de este video. Ahí está el bosquejo de la parábola de las 10 vírgenes.
Estos temas son los que tiene que usted que prepararse espiritualmente, pero de forma seria, de forma seria. No cojamos las cosas con liviandad, como dice la misma palabra, no tengamos en poco la palabra de Dios. No menospreciemos las profecías, dice el apóstol Pablo. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Otra vez, ese es el mensaje. Imagínense, a usted le invitan a un matrimonio ya el 15 de marzo. Le invitan a un matrimonio y usted se va con pantalones rotos, usted se va con un zapato viejo, uno nuevo, se va despeinado, se va despeinada, ¿no es cierto? Se va con una pupera por ahí a la fiesta solemne. Así van. No, buscan un traje, algunos que no tienen hasta alquilan. ¿Sí o no? Alquilan el traje y se van, parece un Rockefeller, ¿no? Aquí viene el esposo, salgan a recibir. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¿Ya? Entonces, por eso una vez Mateo 24, velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir nuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también hay que, claro, vosotros estad preparados. ¿Qué dice? Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensa. Y en Primera de los Tesalonicenses 5, capítulo 5, del verso del 1 al 6, al 7, ahí dice, ¿no es cierto?, que cuando digan paz y seguridad, cuando le estén diciendo no se preocupen, hermanitos, no se preocupen, hermanitos, ustedes no van a pasar la gran tribulación, ahí les va a venir destrucción repentina, dice. Ojo. ¿No es que eso de que me digan a mí, tranquilo hermano, ya nos vamos, genial, genial, entonces me despreocupo. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? Aquí esto también tenemos que cumplir los líderes de la iglesia. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así, dando el alimento a tiempo. Este es el alimento de este tiempo, la preparación para el tiempo final. Ya no podemos seguir jugando al cristianismo, ya no podemos seguirle vendiendo humo a la gente de la iglesia. Ya no podemos seguir diciendo irresponsablemente, el piloto se va a desaparecer del avión y ahí se va a hacer papilla el piloto. Así que, como quien dice más o menos, como que viene chito, ¿para qué son pecadores? O sea, no funciona así. La Biblia yo no veo que funcione así. Hay que dar la palabra, hay que dar el alimento a tiempo. Hay que preparar el alimento a tiempo. Y una vez más les digo a los jóvenes, recojan el alimento en el verano. Por favor, hermanos. Lucas 12, 41 al 43 está hablando de lo mismo, ¿sí? Entonces, muy bien. Y de ahí lo que dijo el Señor es que tenían el aceite en las vasijas, ¿no es cierto? ¿Quiénes son las vasijas? Nosotros los creyentes. Según 2 Timoteo 2, 20 al 21, ahí hay vasos o vasijas de honra y también de deshonra. Entonces, ¿quiénes serían estas vasijas? Número 1, los que sirven al Señor. Ahí también habla en esa porción bíblica, son vasos de misericordia, son vasos escogidos y vasos quebrantados para servir al Señor. Porque Dios no usa vasos o vasijas sucias ni platos sucios. Dios usa vasijas limpias, vasijas y vasos de honra. Amén. Y como ya no nos alcanza el tiempo, vea, yo quería terminar ahora. Todavía nos falta un tema importante, las bodas. Ese es un tema importantísimo de preparación espiritual
lo que nos explica la parábola de las 10 vírgenes. La próxima enseñanza vamos a dirigirnos específicamente a esta parte de la Biblia, es donde nos explica sobre las bodas, por qué unos no entraron y otros sí entraron. Y ahí tiene que ver la imprudencia y también la sensatez. Porque recuerde, las 5 entraron y las 5 no entraron. Y aquí en la parábola de las bodas nos va a dar las razones por qué las imprudentes no entraron. Amén, hermanos. Entonces, que Dios les bendiga, Dios les guarde en este tiempo para que sea de bendición esta enseñanza.